Estamos en un tiempo muy especial. El Señor está ministrando nuestra vida de diferentes ángulos para ayudarnos a cumplir con la gran comisión, de una forma o de otra, a través de los diferentes ministerios de quienes estamos predicando la palabra de Dios. Y pues el Señor, en esa variedad de gracia que tiene y la multiforme sabiduría, nos está ayudando realmente para que cumplamos la gran comisión como iglesia. Sabemos que hay que orar, pero también sabemos que hay que predicar. Y lo que hay que predicar no es cualquier cosa, ni solo buenas noticias, sino el evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Digan, voy a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Muy bien. Esta noche vamos a recibir de la sabiduría de Dios y vamos a disfrutar de la palabra a través de una pregunta que es para la reflexión. Por supuesto, esto está relacionado con el hecho de que estamos llamados a predicar el evangelio, pero vamos a reflexionar un poco esta noche. Y la pregunta para la reflexión es: ¿por qué, teniendo lo que tenemos, un producto de altísima calidad? Porque es así, el evangelio que tenemos no es cualquier evangelio, es el evangelio de la gracia de Dios. Es un evangelio poderoso, del cual no hay que avergonzarnos, pero la pregunta reflexiva es: ¿por qué, teniendo lo que tenemos y este poderoso evangelio, hay algunos cristianos por ahí que no evangelizan, que no abren su boca para predicar el evangelio de la gracia de Dios? Y son asistentes y están quizá a tiempo en la iglesia y pues todavía no han predicado, no se animan a hacerlo y pueden tener sus razones. Pero ¿por qué hay cristianos que no evangelizan? Hay varias razones, por supuesto. Quiero comenzar por una esta noche, y recibiendo la sabiduría de Dios, permitir que la palabra de Dios nos ayude. Los que ya estamos haciendo lo que Dios quiere, nos gozamos, seguimos establecidos en eso, firmes. Los que no, para ellos es la palabra de Dios, para animarnos. No estamos aquí para condenar a nadie, amén. No estamos para eso, pero sí para animar y para exhortar a quienes, siendo hijos de Dios, aún pueden estar caminando naturalmente y no espiritualmente, haciendo la voluntad de Dios, puesto que el ministerio de la reconciliación es para toda la iglesia, no es para algunos, no es para los más ungidos, los más antiguos o los que están en el liderazgo, diríamos, o en el servicio. Entonces es para toda la iglesia. Recuerden eso, el ministerio de la reconciliación es para todos los santos. Dije que es para todos los santos, y aquí estamos todos los santos. Dice la palabra que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar, para madurar. ¿A quiénes? A los santos, a la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Bien, entonces la obra del ministerio es pues precisamente el servicio a Dios, tanto dentro de la iglesia, pero también hacia el mundo, predicar el evangelio de la gracia de Dios. Es para todos, porque hay cristianos que no evangelizan. Entonces comencemos por una primera cosa que esta noche vamos a tratar. El término que voy a usar puede sonar un poco duro, pero es verdad. Hay cristianos que por mundanalidad y un testimonio inadecuado, entonces no están animados a compartir la palabra de Dios. Quiero que me entiendan. No quiere decir que no han nacido de nuevo, puede que ya nacieron de nuevo, pero algo está reteniéndolos para no utilizar las herramientas que Dios les ha dado para vivir en victoria y estar metidos en el propósito de Dios. Y a veces yo pienso que la gente está esperando que algo suceda tan espectacular como para animarse a hacer algo para Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá, y nos llama a una vida de fe, no de sentimientos, no de ver cosas espectaculares, solamente de oír la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios con la guía del Espíritu. Si pasan cosas espectaculares, está bien, las podemos disfrutar. Si no pasan, igual vivimos por fe y seguimos la dirección de la palabra de Dios. Entonces es importante que consideremos esto, no para condenar, no para juzgar en este sentido a las personas y sus actitudes incorrectas, pero exhortar y animar a que la gente cumpla el propósito de Dios. Todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Sí es posible, sí se puede cambiar de actitud. Sí podemos dejar de tener una actitud negativa, una actitud de indiferencia hacia la visión, y sí podemos involucrarnos y sí podemos predicar el evangelio de la gracia de Dios. Digan conmigo, sí se puede. Digan, sí, yo puedo predicar el evangelio de la gracia de Dios. Sí lo puedo hacer. Ok,
a todos Dios nos ha dado una vida nueva, somos sus hijos y nos ha dado las mismas herramientas exactamente a todos para poder predicar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es la mundanalidad de cual hablamos? Que impide que la gente predique el evangelio. ¿Qué es ese testimonio inadecuado? Es cuando las personas no viven de acuerdo a lo que son. ¿Ok? Ahora nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios año tras año, y los que están recién con nosotros, diríamos 1 año o 2 años, también ya saben, y si están 1 mes o 2 meses también han escuchado la palabra de Dios. Y hemos hablado mucho acerca de quiénes somos nosotros en Cristo, lo sabemos, ¿verdad? Nosotros, por decir, hace un momentito dije que acá están los santos, ¿no? Los santos que estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Entonces, somos santos, y los santos no están viviendo como lo que son, o sea, en la santidad que debe producir el hecho de que somos santos. No tratando de santificarnos por nosotros mismos, sino creyendo la realidad, la verdad espiritual de que ya somos santos en Cristo Jesús porque Él nos santificó. Entonces, santos que no caminan en santidad, o porque no han entendido este asunto, o porque sencillamente recibieron por un lado, les salió por el otro, o sencillamente pues no toman la decisión de permitir que la palabra y el Espíritu puedan ayudarlos en este sentido. Entonces están viviendo vidas, diríamos, mundanas, naturales, y dando testimonios inadecuados. Y si alguien no está comprometido en la iglesia y creciendo conforme al propósito del Padre en el conocimiento de Él mismo, de Jesucristo, del servicio, del amor, de la visión, entonces no va a estar animado, por supuesto, a predicar la palabra de la gracia de Dios. Si alguien está comportándose como va a la iglesia, pero se comporta en su diario vivir con su gente, con su familia, con los amigos, en el trabajo, con los compañeros, se comporta igual como siempre, como si no ha nacido de nuevo, entonces ahí hay un escollo grande como para animarse a predicar la palabra de Dios. Porque si no estás viviendo como lo que predicas, entonces un gran roche te espera. O te pueden decir descaradamente y abiertamente que eres un mentiroso, un tramposo, porque estás hablando cosas que no estás viviendo, ¿ok? Entonces ya la gente sabe eso, por supuesto, y eso es un escollo. Entonces, para abrir nuestros labios y predicar el evangelio de la gracia de Dios, estar viviendo de una manera no cristiana, como lo que somos, como los santos que somos, no viviendo en santidad, entonces esto impide que abramos nuestra boca para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, si somos santos, necesitamos, con la ayuda de Dios, la palabra, el Espíritu y los recursos que se nos ha dado, vivir en santidad. ¿Pueden soltar un amén por ahí? ¿Sí? ¿Es la verdad conforme a la palabra de Dios o no? Somos santos para vivir, santos pues para vivir en santidad, ¿ok? Entonces, también la verdad para nosotros, y esto estamos dándole mucho, y esa es una gran bendición a nuestra vida, es que somos justos en Cristo Jesús. Pero los justos caminan en justicia, en rectitud también. Y si dicen amén a esto, estamos muy bien, están entendiendo la palabra de Dios. Eres santo para vivir en santidad, eres justo para practicar la justicia. Por eso que dice, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. El Cristo ya glorificado. En la profecía más amplia, más grande y más tremenda de la palabra de Dios, que es el libro de Apocalipsis, Jesús dijo eso. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia. Entonces, ¿cuántos santitos tenemos aquí? Amén, porque no dice santitos, no, santos dice la palabra de Dios. A ustedes les gusta lo pequeñito, ¿no? Que les traten así con cariño, santitos, santos. Dice que el que es santo, que practique la justicia. Y el que es justo, el que es santo, que se santifique más todavía. El que es justo, practique la justicia, ¿ok? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Entonces, Él tiene la razón, ¿estamos de acuerdo? Estamos muy seguros que Jesús, en todo lo que ha dicho, pues Él tiene la razón. Entonces, una persona tiene un estilo de vida que le impide predicar el evangelio de la gracia de Dios cuando es santo y no vive en santidad, cuando es justo y no practica la justicia, cuando es espíritu, porque somos espíritus nosotros, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es espíritu, pero no vive en el espíritu, vive en la carne, como si no tuviera vida en el espíritu.
Entonces la falta de coherencia entre la vida y las palabras que tendríamos que decir anunciando el Evangelio de la gracia de Dios, entonces obliga a los creyentes a tener que callarse, pues. Pero esto tiene que cambiar, ¿se dan cuenta? Es decir, una persona que vive como si no fuera cristiano, pero ha nacido de nuevo, dice, y va a la iglesia, pero no hace vida cristiana, entonces siempre tiene ahí esa barrera para poder hablar de Jesucristo. ¿Se puede cambiar? Otra vez digo, sí. Hoy más que nunca en el mundo la gente está buscando coherencia y está buscando autenticidad personal, integridad de la gente que le habla de Dios. Porque el mundo está cansado de abusos, de mentiras y de una serie de cosas que vemos en el día a día en este mundo, en las autoridades, en los negociantes, en gente de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere el mundo? Pues que los cristianos, los que hablamos del Evangelio, que los que predicamos de Dios, entonces también nuestras vidas sean diferentes, que nuestras vidas estén de acuerdo con lo que nosotros hablamos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos por ahí, tenemos libertad, tranquilidad para predicar el Evangelio de la gracia de Dios y superar, por supuesto, esta barrera. La gente, digo, está buscando mucha coherencia y autenticidad personal. Y para esto, otra vez, no nos vamos a esforzar en la carne, sino en el Espíritu, siendo llenos del Espíritu y de la palabra de nuestro Dios. Ahí están las armas, ahí está el recurso que Dios nos ha dado. No se trata de en la carne querer hacer las cosas, tiene que ser con los recursos que Dios nos ha dado, porque si no vamos a fallar, vamos a fracasar en el intento. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, Maestro de maestros, poderoso, Dios en nosotros. Y la palabra nos dice que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Entonces, pues sigamos la dirección, llenémonos del Espíritu para vivir vidas agradables a Dios. Como santos que somos, practicar la santidad, como justos también, practicar la justicia y andar en el Espíritu. Ahora, Jesús nos enseñó acerca de esto, de tener un buen testimonio, diríamos, de vivir de una manera diferente. Y Él usó elementos muy conocidos para nosotros. Vamos a mencionar esta noche uno, vamos a concentrarnos en ese y sacar provecho de esta enseñanza que el Señor nos ha dado. En Mateo capítulo 5 versos del 13 al 16, vayamos por ahí, Mateo 5 del 13 al 16, pasaje súper conocido. Voy a leer la palabra de Dios para todos. Mateo 5 del 13 al 16, y lo que leo es la traducción de la palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente, Mateo 5 del 13 al 16: ustedes son la sal de la tierra. Digan sal de la tierra. Ya esto tiene que quedar clarísimo porque sobre eso vamos a tratar. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor o se desvaneciere, como dice Reina Valera, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por la gente. Luego el verso 14 dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Esta es la palabra de Dios para todos. Y encabezamos la lectura con el verso 13, donde dice: ustedes son la sal de la tierra. Vamos a concentrarnos en eso esta noche. Pocas realmente cosas en la creación de nuestro Dios son tan comunes como la sal. La mayoría de nosotros, sin lugar a dudas, sabemos acerca de la sal. Y hoy mismo seguramente hemos interactuado con este elemento en la casa o en el restaurante, de cualquier manera, pero hemos actuado. Si fue en la casa y se le olvidó a la esposa o a quien ayuda en la cocina poner salsita, entonces hemos estado pidiendo: pásenme la sal. Ok. Yo fui en la mañana al lugar donde suelo ir a comer, a desayunar. Voy a dejar tempranito a mi esposa al gym, entonces de ahí me desvío a tomar un desayuno por ahí nomás. Y pues yo consumo huevitos, ¿no? Entonces para los huevitos tengo que pedir salsita, porque si no, no pasan, ¿no? Entonces al toque estamos diciendo: ceñito o tía, páseme la sal, ¿no?
ahí con las personas que venden y ya son de confianza para nosotros, ¿ya? Entonces salsita para el huevito. Entonces interactuamos con este elemento. Para todos la sal es un elemento súper conocido. Se usa también la sal para un montón de cosas. Dicen los expertos saliníferos que la sal se usa en 14,000 usos. Pues no sabemos si exactamente es así, pero sabemos que se usa para fabricar el cuero, la cerámica, jabón, detergentes, caucho, papel, productos de limpieza, vidrio, plásticos y hasta en productos farmacéuticos se usa la sal. O sea, tiene múltiples usos. Y por supuesto que no pasa desapercibida en los cientos y cientos y miles de restaurantes, cafeterías que hay en todo el mundo. Y también existe trillones de toneladas que se encuentran en los océanos. Sabemos que los océanos pues cubren el 70% de la superficie de nuestro planeta. Y la sal está por todas partes, ¿verdad? Sal por todas partes. Es también el condimento más antiguo que existe, y 2700 años antes de Cristo ya se usaba en la China para sazonar la comida. Este es un dato referencial. Pero yendo a la palabra de Dios, imagínense, la salsita está metida también en las escrituras, y a Jesús ha hablado que somos la sal de la tierra. Entonces este elemento está también mencionado mucho en la palabra de Dios. Y en el libro de Job, capítulo 6, verso 6, dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Imagínense, un libro de la Biblia hablando de la sal. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Ya saben por qué pido sal cuando voy a comer huevo. Pues soy bien escritural, bien bíblico. Porque según la Biblia no puedes comer la clara del huevo sin sal. Entonces pide tu salsita y ahí pasa bien rico, ¿ok? Entonces, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Ahora, el libro de Job es el más antiguo de la Biblia, entonces escrito aproximadamente hace 3500 años. Entonces, desde ahí viene el asunto de la sal para el huevito. Desde ese tiempo está mencionado en el libro de Job. Ya en el Nuevo Testamento, el término que se usa para la palabra sal, que también obviamente habla del condimento en sí, pero también tiene un significado figurativo, es jalas, así de jalas, es el término sal en el griego. Ese término jalas significa este condimento o identifica este condimento, pero figuradamente tiene un significado. Jalas figurativamente significa prudencia, cautela, moderación, equilibrio, balance, sensatez, buen juicio. Entonces este asunto de la sal tiene bastante significado positivo, bueno, beneficioso. No es como en el mundo que se le ha alterado el significado a las cosas, ¿no? Y en el mundo decir salado es pues, sabe de mal agüero, es que te va a ir mal, eres salado, estás en tiempo de saladera, cosas así. Pero en el contexto bíblico es al revés. El contexto bíblico es ser prudente. Si alguien te dice eres salado, quiere decir que eres prudente dentro de la iglesia, ya saben. Sí puedes decir hermano salado, buenos días, ¿no? Pero ya con revelación. No se vayan a enojar por eso. Pues ¿qué te están diciendo? Hermano prudente, cauteloso, moderado, equilibrado, sensato. Ven, ese es el significado de sal. En el mundo pues se cambia todo, se altera, se tergiversa, pero en la iglesia el significado de la sal es así, ilustrativamente es prudente, cauteloso, moderado, equilibrado, sensato, de buen juicio. Entonces vale que nos digan en este sentido si somos saladitos, ¿sí? O saladotes o saladazos, no importa, este es el significado real para nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Aún el diccionario de la Real Academia habla de la sal de una manera figurada o ilustrativa, diciendo que es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o para huir de ello. Imagínense, ya no estamos hablando del significado de una palabra en el griego bíblico, sino el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué dice de el significado figurado de la sal? Que es una virtud que consiste en discernir o distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o para huir de ello. Quiere decir prudente, cauteloso, equilibrado, que tiene buen juicio, que sabe distinguir, igual que hemos visto el significado anterior. Y Jesús dijo que los discípulos son pues la sal.
¿por qué el Señor Jesús usaría este término como ejemplo de lo que sus discípulos eran? Primeramente porque a los ojos de Dios, para Jesús mismo, estos discípulos eran preciosos. Recordemos que en los tiempos de Jesús la sal era una mercancía muy, pero muy valiosa. Y es interesante que los soldados romanos muchas veces recibían su paga con sal. De ahí viene ya la terminología de salario, recibirás tu salario. Hasta hoy se utiliza, ¿no? Vamos a recibir nuestro salario. ¿De dónde viene eso? De ese tiempo en que a los soldados se les pagaba con sal. Entonces toma tu salario, pum, un poco de sal. Entonces hoy no sé si recibirán una bolsa de sal por pago de su mes, pero bueno, así de ahí viene el significado del término salario. Y se usaba también para referirse a la persona, al valor que tenía, y decían, esta persona o esta acción que esta persona hace vale su sal, ¿no? Eso quiere decir que es muy valioso, de mucho valor. Y la sal era llamada en ese tiempo el oro blanco. ¿Ven? Oro blanco se le decía, es decir, la sal tenía pues gran valor. Entonces son preciosos los discípulos del Señor. Recuerda que para Dios nosotros somos hijos amados, preciosos, la niña de los ojos de Dios, tatuados en la palma de la mano del Señor. No somos cualquier cosa. Y en el Nuevo Testamento dice que somos el real sacerdocio, el linaje escogido, el pueblo adquirido por Dios, la nación santa. Qué tremendo, algo glorioso, grande y gran bendición de todo lo que somos en Cristo para Dios. Dios nos ve así, como su pueblo, su real sacerdocio, su linaje escogido, su nación santa, su pueblo adquirido. Eso es lo que somos. Están muy tristes esta noche, pensativos, meditabundos. Les estoy diciendo la verdad, iglesia. Estoy hablando la palabra de Dios. La Biblia dice que somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, el pueblo que Dios adquirió para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces todo esto es lo que somos preciosos para Dios. Y esto no es un invento para sentirnos bien, esta es una realidad espiritual que le corresponde a cada uno de los hijos de Dios. Preciosos. La sal también, por lo que Jesús decía, tenemos que sacar las características de la sal, es un elemento que tiene una influencia de preservación. Y como hasta ahora la sal antes se utilizaba para preservar las carnes y retardar, por supuesto, la descomposición. Y Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces estamos aquí en esta tierra, hermanos, como preservantes. ¿Qué sería si no hubiera iglesia? Si con la iglesia el mundo está así, y gracias a Dios que la iglesia está trabajando y está creciendo y gente del mundo está siendo ganada, pero si no hubiera iglesia el mundo estaría repodrido, ya estaría peor, re mal. ¿Ok? La iglesia está preservando a este mundo. Por la iglesia es que el mundo no está descompuesto 100%, porque todavía la iglesia está aquí. El cuerpo de Cristo está aquí, está cumpliendo el propósito de Dios. Tenemos una influencia que preserva, tenemos una influencia no haciéndonos en todo conforme a la cultura del mundo. Estamos aquí para decir que si eso no está en línea con la palabra de Dios, en la iglesia está siempre la opinión definitiva y no relativa, sino la opinión concreta y una opinión absoluta, que es la opinión de Dios. En la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, el mundo tiene sus dichos, los filósofos, los políticos, los pensadores, los escritores, los deportistas, los artistas tienen dichos, hablan y tienen pantalla, tienen televisión y tienen influencia, pero la verdad no está en el mundo, la verdad está en la iglesia. Y está en la iglesia porque en la iglesia recibimos la sabiduría de Dios por su palabra. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces en la iglesia nosotros sabemos respecto a todo, y es la iglesia y son los cristianos los que somos sal de esta tierra, que no nos hacemos en todo conforme a la cultura natural de este mundo. Y no decimos amén a todo lo que el mundo dice, decimos amén a la palabra de Dios. Aquí en la iglesia es donde nosotros decimos amén, así es, estoy de acuerdo, Dios lo ha dicho y no importa lo que los demás digan. En cuanto al matrimonio, por ejemplo, que es algo muy interesante tomar como ejemplo. El mundo, ¿qué dice del matrimonio? Ya no les importa a algunos,
Otros lo están tergiversando para que se junten o se casen, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eso lo llaman tener libertad de pensamiento, ser abiertos de opinión y una serie de cosas, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces nosotros no decimos amén a nada de eso, porque no es la verdad. La verdad es lo que la palabra de Dios dice. Dios creó al hombre y a su mujer, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿ok? Suficiente, ahí, tal conforme a la palabra de Dios dice. Y jamás vamos a decir amén, amén a lo que diga el mundo, el Ministerio de Educación, a lo que digan los artistas, a lo que digan los políticos, a lo que digan los congresistas. No nos interesa un pepino, nos interesa la palabra de Dios, lo que está escrito, porque esa es la verdad. No hay otra verdad que la verdad de Dios. Es absoluta, incambiable, siempre será así. Entonces en el matrimonio sencillamente tenemos que darnos cuenta que es un hombre con una mujer, porque así Dios lo ha establecido, y ya no nos hacemos problemas. Entonces aquí en la iglesia es donde sabemos que está la verdad, y no seguimos lo de la religión tradicional que tiene influencia en el mundo, donde su líder está llamando pues a líderes religiosos de todas las religiones a juntarse y practicando el ecumenismo para formar un solo sentir, una sola religión mundial, donde todos nos abracemos y compartamos. No importa que nuestras creencias sean totalmente diferentes y no estén de acuerdo con lo que la palabra dice en cuanto a Dios y a Cristo. No importa eso, lo importante es que estemos juntos y hagamos cuerpo y una sola religión mundial. Eso es lo que se está propugnando, el ecumenismo, pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios, suficiente sabiduría también para decir que esto no es así, que hay que mantenernos en línea con la palabra de Dios. No podemos dar nosotros nuestra credibilidad, y no podemos mezclarnos con el sincretismo de este mundo solamente por quedar bien con la gente y por hacer lo que todos están haciendo. No, aunque seamos los menos, pero estamos siguiendo la palabra de Dios y nos mantenemos en la verdad firme y absoluta que jamás va a cambiar. Se está llamando a líderes religiosos, políticos, deportivos y una serie de gente importante, influyente en el mundo, para que se pueda hacer un nuevo pacto en pro de la humanización, dicen, ¿no? Es decir, que ya todo se haga solamente pensando en el hombre en sí mismo, y se olviden de Dios, se olviden de Jesús, se olviden de todo. Solamente el hombre ya es lo máximo. Humanismo 100%. Entonces está llamando a esto, a sacar a Dios del asunto, a dejar de lado la verdad de la palabra de Dios, y nosotros nunca vamos a decir amén a eso, por supuesto. Nosotros somos los hijos de Dios, somos la sal de la tierra, los que estamos metiendo sal a todas esas mentiras que el mundo está hablando. Estamos preservándolo todavía hasta cuando Dios nos permite estar aquí, pues el rato que viene Jesús y nos vamos como iglesia, entonces ya en la tierra ya sabemos lo que irá a pasar. Pero mientras tanto estamos preservando la tierra. Los hijos de Dios, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Añadimos realmente sabor real a la vida de este mundo. ¿Por qué? Porque si las cosas están como están, tenemos el evangelio de la gracia de Dios. Tenemos palabra de vida. La boca del justo es manantial de vida. Y tú eres un justo y conoces la palabra, entonces puedes llegar a tocar las necesidades, los grandes problemas que la gente enfrenta, y con palabras, con gracias sazonadas, puedes bendecir a un matrimonio que está resquebrajado y que está a punto de divorciarse, puedes recuperarlo para la gloria de Dios. A personas que están enfermas, a personas que están pasando por dificultades laborales, tú puedes hablarles el evangelio de la gracia de Dios y puedes tocar sus vidas, sazonarlas con palabras de gracia y ayudarles a cambiar. Somos personas con palabras que tienen buen sabor, y nuestro hablar está lleno de vida, y como verdaderos discípulos del Señor, nosotros hacemos que en esta tierra haya un lugar, o sea, un lugar de cosas puras también y sabrosas en el ámbito donde nos estamos desarrollando y en el ámbito al cual estamos tocando. Hacemos que ahí todas las cosas sean distintas, aunque el resto todavía no, pero donde tocamos, ahí las cosas cambian. Amén.
¿Por qué, hermanos? Porque tenemos pues el evangelio de la gracia de Dios y somos la sal de la tierra. Y como sal preservamos, como sal sazonamos, edificamos, tenemos vida, tenemos buena palabra. Ahora, ¿qué dice Jesús? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor o se desvaneciere, como dice Reina Valera, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada u hollada, como dice Reina Valera, por la gente. Hollada quiere decir pisada, así aplastada con los pies. Eso es lo que significa hollada. Somos la sal de la tierra, pero Jesús hablaba que esa sal puede perder su sabor, se puede desvanecer. Es una posibilidad. Y esto habla de gente cristiana que siendo la sal de la tierra no está operando, pues. Entonces, si pasan los días, pasan los años y pasa el tiempo y la gente sigue igual, se acostumbra a ser un cristiano que no está operando como sal de la tierra. Es decir, la sal se ha desvanecido porque no está haciendo lo que debe hacer. Y va a servir para cualquier cosa menos para cumplir su propósito esencial. Porque el propósito esencial de la sal, ¿cuál es? Preservar, ¿no es cierto? Es sazonar, es marcar la diferencia, es ayudar a la gente. Pero si alguien no lo hace, entonces Jesús dice, si la sal pierde su sabor o se desvanece, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirven sino para ser tirada y pisada. Es decir, no sirven para el propósito esencial que tienen y pueden servir para cualquier otra cosa, como el caso de la sal, que es tirada y es pisada. Cuando la sal se desvanecía antiguamente, lo que hacían es usar esa sal que ya está sin sabor, que se desvaneció, se evaporó, y la tiraban en los caminos para evitar el barro y para evitar que el polvo se levante también. Entonces la gente pasaba por ahí, la pisaba, la hollaba, y por eso dice Jesús, ¿no?, que cuando la sal pierde su sabor solamente sirve para ser tirada y para ser pisada, pero ha perdido el propósito esencial. Sirve para algo que no es su propósito esencial. Sirve para ser pisada y hollada, para que no se levante el polvo, pero para eso no es la sal. Ese no es su propósito esencial. Nuestro propósito esencial, hermanos, es ser de bendición a esta tierra, es sazonar este mundo, es preservarlo, tocarlo, bendecirle, ayudar a este mundo a salir del ámbito en el que está, bajo la esclavitud de Satanás y viviendo como está viviendo. Para eso somos la sal de esta tierra y debemos mantener la salinidad para tener el valor que realmente Dios nos ha dado. Ese es el propósito esencial de la sal. Cuando ya no sirve como sal, entonces termina siendo hollada por los hombres. Hay cristianos que han perdido su sabor y se convierten en buenos para nada, diríamos así. El término desvanecerse que utiliza Reina Valera, moraíno, se escribe en el griego y significa que es volverse un necio, enloquecer. Una persona que permite que su vida se desvanezca sin cumplir el propósito de Dios de ser sal de esta tierra y de bendecir a la gente con lo que tiene, no hacer nada con lo que Dios le ha dado, es una persona que se ha vuelto un necio y que está actuando como un loco, porque tiene gran riqueza, gran bendición para ministrar y compartir, que también ha recibido, se supone, cuando le predicaron el evangelio y no lo está haciendo, se ha vuelto un necio. Y tiene riqueza y tiene mucho que dar y está actuando como un loco porque no lo está haciendo. El término desvanecerse significa eso, moraino, volverse un necio, enloquecer. Un verdadero discípulo siempre tiene la palabra de Dios como norma para seguir la dirección que Dios nos da, en el contexto también de predicar el evangelio de la gracia de Dios, cumplir con la gran comisión. No estamos para buscar como otros respuestas en las motivaciones de la gente de este mundo, en los estudiosos de la mente humana, en los filósofos. No, de nosotros nuestra sabiduría está en la palabra de Dios. De la iglesia su sabiduría está en la palabra de Dios. La sabiduría para la vida, la sabiduría para los logros sobrenaturales, la sabiduría para cumplir el plan del Padre, está en la palabra de Dios. Sí hay cosas naturales que podemos apreciar del mundo, sí, por supuesto, pero no son las más importantes. La sabiduría académica no es la más importante. La sabiduría espiritual es la más importante,
que te funcione el coco con alto cociente intelectual y mucha inteligencia no es tan importante como que estés operando con la mente de Cristo. Ay, ay, ay. Aquí sí. ¿Cuántos dicen amén por la mente de Cristo? Lo otro es importante, pero operar con la mente de Cristo es más importante. Porque es sabiduría pura de Dios que te puede ayudar hasta para las cosas naturales. Está bien si puedes ir a la universidad, titularte, estudiar, está bien, capacitarnos. Pero por otro lado tú puedes ver gente dependiente de Dios y operando con la sabiduría de Dios y con los dones del Espíritu, que vive una vida sobrenatural sin tener ningún título académico. Y que pueden prosperar un montón en su vida sin tener títulos académicos. Y nunca estamos en contra de la educación y la preparación, ustedes saben eso. Pero sí nos toca poner las cosas en su sitio. Y hay que entender que lo primero es lo primero y lo más importante es lo más importante. Y son las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y en este caso que estamos hablando como ejemplo es operar con la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces es importante que mantengamos nuestra salinidad, cumplamos nuestro propósito esencial, ser de bendición para esta tierra. Hay que preservarla con la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Hay que permitir que sea sazonado este mundo con el Evangelio de la gracia de Dios y con las palabras que Dios nos ha dado respecto al Evangelio de su gracia. Termino. Aparte de estas dos cosas que estamos viendo como características de la sal, en el Antiguo Testamento hay un uso que es importante considerar y que también tiene aplicación hoy día, y es la sal dentro del sacrificio de ofrendas que se presentaban, que eso vamos a ver en una aplicación también en el Nuevo Testamento. En Levítico capítulo 2 verso 13 dice así, Levítico 2:13, y estamos hablando ya de la sal dentro de un contexto del sacrificio y de la presentación de ofrendas. Dice Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda tu ofrenda tuya ofrecerás sal. Las ofrendas que Dios aceptaba eran ofrendas donde dice la palabra, y Moisés está explicando esto al pueblo, que siempre tiene que ir este ingrediente y este elemento importante para Dios porque representa el pacto de Dios, y es la sal. Si alguien presentaba una ofrenda vegetal, de cualquier vegetal, siempre tenía que ir con sal. Jamás debe faltar de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda debes ofrecer sal. Toda ofrenda debe ser ofrecida con sal. Entonces, no solamente la sal preserva, no solamente la sal sazona, la sal también es un ingrediente para Dios espiritualmente importante. En las ofrendas, todas las ofrendas vegetales deberían ir acompañadas con sal y jamás debería faltar ese elemento de la sal. Ahora, en el contexto del nuevo pacto y de nuestro llamado a predicar el Evangelio de la gracia de Dios, sabemos que hoy disfrutamos de un pacto también nuevo, diferente, pero un pacto seguro, el último pacto. El pacto de las mejores promesas, el pacto que hizo el Padre con Jesucristo y del cual nosotros nos beneficiamos. Estamos viviendo un nuevo pacto, tenemos un nuevo pacto, ¿estamos de acuerdo con esto? Ahora, en este nuevo pacto nosotros podemos ver al mundo en este contexto ya de predicar el Evangelio de la gracia de Dios como un altar y a la humanidad como una ofrenda. Podemos verlo. En el Nuevo Testamento dice que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. Hay ofrendas que tenemos que ofrecer a Dios. Hay sacrificios que tenemos que ofrecer, pero espirituales. Ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, pero podemos ofrecer cosas a Dios. Y en este contexto de predicar el Evangelio de la gracia de Dios, podemos ver al mundo como un altar y a la humanidad como una ofrenda. Y nosotros mismos somos la sal del pacto, que predicando con gozo, pero también implicando la obediencia a seguir la dirección de Dios y el sacrificio pues que conlleva la predicación del Evangelio, entonces ganamos almas y las ofrecemos como ofrenda de olor muy grato al Señor.
Nosotros en este nuevo pacto somos la sal de la tierra. Recuerda que en el Antiguo Testamento son sombras y figuras. La realidad siempre está en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice: toda ofrenda que se presente, pum, lleve sal. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Presentamos a este mundo como un altar, a la humanidad que vamos ganando como ofrenda, que sabemos que os sube como olor grato y fragante delante de nuestro Dios. ¿Y dónde está la sal? Somos los que predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Somos los creyentes. Por eso Jesús, que dijo: ustedes son la sal de esta tierra. Recuerda que Jesús no habló en relación de la sal con la comida. Ahora, es correcto, la sal es un sazonador y un preservante en las comidas, pero Jesús no dijo: ustedes son la sal de la comida. Jesús dijo: ustedes son la sal ¿de qué? De la tierra. Entonces tenemos que ir al contexto más específico. Y en esta tierra los hijos de Dios estamos para predicar el Evangelio. Estamos para mirar al mundo como un altar y a la humanidad como una ofrenda para Dios. Cada vez que predicamos y ganamos gente, entonces ofrenda está subiendo delante del Señor. Y esto es agradable al Señor. Sabes que por una persona que aquí en esta tierra, al oír el Evangelio de la gracia de Dios, al nacer de nuevo, al ser predicado, al recibir a Cristo, hay gozo en el cielo. Por una almita que se convierte, como decimos, hay gran gozo. El Señor se goza. Esa es ofrenda agradable delante del Señor. Nosotros somos la sal, los que predicamos el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces la sal no solamente sazona, la sal no solamente preserva, la sal también representa a la iglesia, a los creyentes predicando el Evangelio de la gracia, que presentan a este mundo como un altar y a la humanidad como una ofrenda, que cada vez que es ganada la gente de este mundo, hay olor grato y fragante subiendo delante del Señor. Y esto trae gozo al corazón de Dios. Y esta es una fiesta en el cielo, cuando nosotros actuamos como Jesús dijo de lo que somos, como sal de esta tierra. Recuerda, no somos sal para la comida, somos sal para esta tierra. Amén. También en el Antiguo Testamento la sal está relacionada con juicio y destrucción. ¿Ok? Cuando la esposa de Lot se vuelve para mirar la ciudad, esta historia está en el libro de Génesis capítulo 19, están saliendo de la ciudad por dirección de Dios a través de los ángeles, y la dirección era que salgan y que no miren atrás, y ahí va a ser destruida Sodoma, y entonces la dirección es vayan pero sin mirar atrás. Y entonces Lot sale corriendo y su esposa también, pero a la esposita se le ocurre mirar atrás y ya sabemos la historia, se convirtió en una estatua ¿de qué? De sal. Entonces la sal está ahí siendo manifiesta como un elemento de juicio, de destrucción. También a través de Moisés se advierte a los israelitas que si rompían el pacto de Dios, toda su tierra sería calcinada con azufre y sal, y nada de lo que sembraban iba a germinar. Entonces la sal también era un elemento de juicio, de destrucción. Cuando Abimelech, el hijo de Gedeón, trata de ser rey de Israel, entonces los hombres de Siquén se rebelan contra él, y él responde arrasando la ciudad y sembrándola con sal. Esta era una costumbre. Cuando los reyes conquistaban a una ciudad, entonces la esclavizaban, tomaban todo su motín y la llenaban de sal. Esta era una cosa como para que ya la ciudad quede con la firma de los conquistadores y que ya está pues subyugada. Y esto es lo que hizo este hombre del cual estamos mencionando. Esta historia está en Jueces capítulo 9, en todo el capítulo, pero del cual hablamos exactamente es del verso 45. Entonces la sal también habla de ¿qué? De juicio, habla de destrucción. Ya en el Nuevo Testamento Jesús, en uno de los párrafos de juicio más feroces que hay en los evangelios, él dice simplemente que todos serán salados con fuego, destruidos con fuego. Puedes leerlo en Marcos 9:49, tú anótalo y en la casa ves con detenimiento.
La sal entonces en el antiguo Medio Oriente se usaba también para expresar juicios sobre el mal. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Ya para finalizar, ¿qué tiene que ver con nosotros este asunto de juicio, de destrucción? Sí, estamos aquí en la tierra nosotros para juicio y destrucción, sí. No de la gente, porque a la gente hay que predicarle el evangelio de la gracia de Dios. Pero sí estamos para recordarle al diablo que él ya fue juzgado. Y hablar juicio sobre el diablo y sobre todos los demonios y sobre todas las cosas malas de este mundo. A la gente hay que predicarle, pero estamos aquí en esta tierra para hablar de la palabra de Dios. Estamos aquí como siervos del Señor, como discípulos que tenemos propósito de Dios en esta tierra. Somos sal en esta tierra y esta sal está por todito el mundo. Y los discípulos del Señor son la forma en que Dios está juzgando el mal también a través de la iglesia, destruyendo la maldad y evitando que la lujuria, la codicia, la avaricia, el asesinato y todas las cosas malas echen raíces y se multipliquen mucho más de lo que ya está sucediendo. Porque la iglesia todavía está en la tierra y porque hay discípulos que son sal en esta tierra. Y porque los discípulos bajo la autoridad de Dios también nosotros podemos operar y podemos destruir y podemos deshacer las obras del diablo. Recuerda lo que dice primera de Juan capítulo 3 verso 8 en la parte B, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Iglesia, esa es una declaración de la palabra de Dios. Dice que el que peca es del diablo, hablando de la gente que no tiene a Dios, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir, para paralizar las obras del diablo. Iglesia, hijo, hija de Dios, estás aquí para deshacer, para destruir, para paralizar las obras del diablo. No a la gente le vamos a predicar, pero al diablo vamos a tener que recordarle que ya ha sido juzgado y que está condenado al lago de fuego y azufre. Y tenemos que recordar que hay autoridad en la iglesia sobre Satanás y todos sus demonios para hollarlos como serpientes y escorpiones espirituales. La autoridad está en la iglesia. Para eso apareció el Hijo de Dios. Ahora hay gente que solamente piensa y atribuye esto a Jesucristo. Ahora está bien, en primera instancia para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Pero resulta, si te das cuenta, que Cristo sigue en esta tierra. Y Cristo sigue en esta tierra a través de su iglesia y a través de hijos de Dios. Hijos de Dios somos nosotros. Hijas de Dios acá, las mujeres que están aquí, nacidas de nuevo. Somos la iglesia, los hijos del Dios Altísimo. Y para eso ha aparecido la iglesia en este siglo XXI. Para eso has nacido en este siglo XXI o en los finales del siglo XX. Pero estás aquí en esta tierra, para eso has aparecido para este tiempo. No es casualidad. Estás aquí para deshacer las obras del diablo. Alégrate, gózate, emocionate, sonríe, no te pongas triste, no te sorprendas. Estoy hablándote la verdad conforme a la palabra de Dios. Despierta de ese sueño, alégrate en la revelación de la palabra de Dios. Para eso estás aquí, iglesia, para eso estás aquí en este tiempo, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Y la autoridad ya la tienes. La autoridad ya te pertenece y el respaldo de parte de Dios está en favor tuyo. Cada creyente, por designio divino, ha aparecido en este tiempo. Digan, no es casualidad que hoy esté en esta tierra. Siglo XXI. Hay propósito de Dios. Yo aparecí para este tiempo. Dios me trajo para este tiempo. Para en este tiempo deshacer las obras del diablo. Aleluya. Proclamar, hermanos amados, la victoria que tenemos en Cristo. Al mundo no lo condenamos, no lo juzgamos, le predicamos el evangelio y la gracia de Dios. Pero al que es fuente de toda maldad y al que influencia este mundo y al que es el Dios de este siglo, a él sí le decimos su caso, su derrota, su destino, y le hablamos en el nombre del Señor y destruimos las obras del diablo. El que peca
es del diablo, porque él peca desde el principio. Los que están sin Dios todavía están en este estilo de vida. Pero llega un creyente con el evangelio de la gracia de Dios, y esa persona que está envuelta en todo este tipo de cosas oye de la gracia de Dios, se entera del amor de Dios, invoca a Jesucristo y su destino cambia, gloria a Dios. Y tenemos de repente un ladrón menos, un mentiroso menos, una persona malvada menos, por haber predicado el evangelio de la gracia de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Animados con la palabra de Dios. ¿Cuánta gente aquí es sal de esta tierra? Y recuerden que la sal preserva, la sal sazona, pero la sal también, ¿qué hace? La sal también, tercera cosa que hemos visto, a ver, miren sus apuntes. ¿Qué? Deshace. Pórtense bonito, pues, hermanos. Ahí están sus apuntes. La sal significa sacrificio también, ¿no? Ofrecer con sacrificio una ofrenda delante del Señor. Y la sal también es para destruir, para deshacer las obras del diablo. Todo esto es lo que nosotros podemos hacer como sal de esta tierra. Recuerda que somos la sal de esta tierra. No somos la sal de la comida, pero somos la sal de esta tierra. Y nuestras características esta noche el Señor nos ha recordado, y tenemos que ir operando en ellas. ¿De acuerdo? Bendecidos, ayudados por el Señor. Padre Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu gracia sobre nosotros. Te agradecemos por tu fidelidad, y gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias porque hay mucho gozo en el corazón cuando recordamos todo lo que eres tú, pero también lo que has hecho por nosotros. Y gracias por esas declaraciones que salieron de la boca de Jesús y que siguen permaneciendo actuales para la vida de los hijos de Dios, de los creyentes, de los discípulos del Señor. Gracias porque somos sal de esta tierra y estamos aquí para preservar a este mundo con el evangelio de la gracia de Dios, y estamos aquí para sazonar este mundo, para también ofrecer sacrificio, ofrenda con sacrificio, sabiendo que somos la sal de esta tierra, y ganar a este mundo y presentar a los que nacen de nuevo como una ofrenda delante del Señor, trayendo gozo al corazón del Padre. Gracias, 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 Padre bueno, por tu palabra que nos insta, nos anima, nos exhorta para dejar la vida de indiferencia, para dejar la vida de no hacer nada con todo lo que tú has hecho y con todo lo que nos has dado, y ponernos de pie y levantar nuestra vida a tu propósito, predicando el evangelio de la gracia de Dios. Si nunca antes se ha hecho, entonces es tiempo, por la palabra y por el poder del Espíritu, y en una determinación en línea con la palabra de Dios y el poder del Espíritu en tu vida, tú te levantas para hacer cosas que nunca antes has hecho y ver el obrar de Dios como nunca antes lo has visto, pero no en otras personas, sino en tu propia vida y a través de tu propia vida. Aleluya.